Mi madre no tuvo jardín, sino islas acantiladas flotando bajo el sol en sus corales delicados. No hubo una rama limpia en su pupila, sino muchos garrotes. Qué tiempo aquel cuando corría descalza sobre la cal de los orfelinatos y no sabía reír y no podía siquiera mirar el horizonte. Ella no tuvo el aposento de marfil, ni la sala de mimbre, ni el vitral silencioso del trópico. Mi madre tuvo el canto y el pañuelo para acunar la fe de mis entrañas, para alzar su cabeza de reina desoída y dejarnos sus manos como piedras preciosas frente a los restos fríos del enemigo. Durante los primeros años de la década del 60 nos conocimos un grupo de jóvenes, intelectuales y artistas provenientes de las clases populares cubanas, de las clases históricamente más marginadas, más subordinadas, pero que no habíamos perdido nuestro orgullo de los orígenes. Asumíamos lo que éramos, nos mirábamos en el espejo y decíamos, esta es nuestra historia, nuestros antepasados vivieron en los barcos negreros, vivían en los barracones, vivían en los cabildos, defendieron sus religiones, sus dioses, su manera de hablar, de comer, de pensar, su filosofía, su erotismo, su sociabilidad. Y eso hacía falta que apareciera en la literatura cubana, escrito por nosotros, no por los otros. Los sueños de aquella época eran conocer, aprender, expresarnos, descubrir un mundo que para nosotros era insólito y encontrar nuestro sitio en ese mundo. Soñábamos con hacer grandes libros de poemas, grandes odas, grandes obras de teatro que de alguna forma reflejaran lo que somos, lo que sentimos. Y creo que a esa tarea nos dimos. Y Nancy es uno de sus ejemplos. Ahí está, su poema Mujer Negra, su poema acerca de la familia, de su madre, de su abuela, de su padre. Esa cosmovisión de la cubanía profunda es uno de los grandes aportes que ha hecho Nancy, en primer lugar como mujer, como poeta, como mujer negra de origen popular, que ha entrado, no con mucha facilidad, pero ha logrado violentar las puertas de esos arcanos tan selectivos de la literatura escrita en nuestros países de América. Mis padres eran personas con una conciencia de clase, eran personas que sabían, no negaban su pasado, no negaban la historia de dos familias que naufragaron en la vida social de una isla de este hemisferio, de las Antillas. Y ellos me enseñaron a ver hacia atrás y a saber comprender y entender lo que nos pasaba en aquel momento. Y era gente de una dignidad extraordinaria, de un sentido de la pertenencia enorme que yo he heredado. Yo comencé a escribir ya a los 9 años. Yo estudiaba mucho y siempre fui muy aplicada, con muchos diplomas, con muchas cosas. Yo leía mucho porque, bueno, me venía... Era aquí un hábito. Y siempre mis amigos llegaban aquí y siempre me llamaban la atención. Me decían, como lee tu papá, siempre estaba sentado leyendo revistas, periódicos o libros. Eso era una cosa realmente encomiable. Y mami era de la lectura también, pero realmente el amor de mi padre por los libros era una cosa que impresionaba, realmente impresionaba. Y aquí yo me crié, aquí nací en Maternidad Obrera, como tú conoces y sabes. Y para mí esto es parte de mi piel, es algo muy... Y no solamente de la casita, sino
el entorno. Yo no hubiera podido escribir todo lo que he escrito si yo creo que no hubiera estado aquí. Me estoy acordando de la primera vez que yo miré para esta casita. Bajaba por esa calle Manrique, la misma calle de La Cotorra del poema de Nancy. Y entonces dije, déjame mirar la casa donde vive Nancy Morejón. Estaba abierta la ventanita y cuando yo miré para acá y vi todo esto lleno de esos libros así. Y todo estaba compuesto de una manera tan linda, con tanto gusto, que yo dije, yo tengo que entrar en esa casa alguna vez porque tengo que ir de visita con algún pretexto. Ya yo había conocido a la China, yo sabía que ella era la mano maestra de este ambiente tan bello que se veía, porque era una cosa de una calidez. Su casa era un hogar donde Nancy era la niña, Nancita, como le decían, ¿no? Desde que uno llegaba ahí o desde que el padre regresaba del trabajo, yo iba recibiendo el amor absoluto que sentían ellos hacia su hija, su única hija. Su padre, un hombre de recia personalidad, un trabajador incansable. Su madre, una hermosa mujer que siempre me tenía listo café o jugo de fruta o dulces caseros. Y insisto en esto, en el amor de los padres hacia Nancy, cómo la fueron conformando, la fueron protegiendo, la fueron cultivando. Y eso se da mucho en nuestra realidad afrocubana, ¿no? De que el hijo o la hija son cultivados como una planta rara para, a través de ellos, alcanzar realizaciones que los padres no han conseguido. La cena a mis padres. Ha llegado el tío Juan con su sombrero opaco, sentándose y contando los golpes que el mar y los pesados sacos han propagado por su cuerpo robusto. Papá llega más tarde con sus brazos oscuros y sus manos callosas, enjuagando el sudor en la camisa simple que amenaza dulzona con destrozar mis hombros. Ahí está el padre, acurrucado casi para que yo encontrara vida y pudiera existir allí donde no estuvo. Ahora vamos todos temblorosos y amables a la mesa. Reconocemos que un intrépido astro desprende de las servilletas, las tazas, de los cucharones, del olor a cebolla, de todo ese mirar atento y triste de mi madre que rompe el pan inaugurando la noche. Yo siempre recuerdo la máxima de mi papá que me decía, yo vine con 12 años, a los 12 años vine solo de Ciudad de Ávila. No le admitas a nadie que te diga que para sobrevivir tiene que robar o tiene que convertirse en un malhechor. Yo vendí periódicos, limpié zapatos, hasta que pude convertirme, es decir, meterse a marinero, pero nunca concibió el delito como algo que fuera un derecho de la pobreza o un fatalismo de la pobreza. Solo tú, Nancy Morejón, solo tú, mujer negra hecha de amor y de dolor, de risa y de tristeza, solo tú, hija grande, solo tú, Nancy Morejón, eres hoy esta muchacha de sorprendente tiempo que ilumina con la poesía de Felipe, el padre, mientras contempla un barco en la tarde de Angélica, la madre, princesa del señorío absoluto, en la casa pobre y lujosa a la cual se asoma lo más puro del cielo estrellado. Yo creo que, por ejemplo, el proceso de Nancy ha sido desde el principio partiendo de ella, de sí misma, de sus contextos, de su realidad, pero tratando
de profundizar en ellos para alcanzar una universalidad. ¿Hasta dónde va a poder llegar con ese talento, con esa inspiración, con ese amor a lo que le rodea, con esa lucidez, esa percepción que ella tiene de los sitios, de los personajes, de la historia propia nuestra? Y creo que una cosa muy importante en eso es que ella se siente parte de un barrio. Aquí está mi yo, está mi historia. Hay incluso algún poema mío que se refiere siempre a los ruidos que hay, es un barrio muy sonoro, lo que siempre escuchábamos. Como gustaba decir Alejo Carpentier, ¿no? Que en el Caribe todo sonaba, pero todo estaba como que armado, ¿no? Por una gran armonía entre lo que había en el mundo interior de esta casa y lo que estaba a su alrededor. Pero yo siempre pude experimentar la posibilidad de concentrarme, estuviera pasando lo que estuviera pasando, es decir, que hubiera pregones, hubiera lo que fuera, o una bronca o lo que fuera, yo podía. Siempre este lugar me ha dado la posibilidad de no escuchar, de meterme en lo mío. No me gusta decirme desprenderme, no hacerme caso, porque ese entorno después se metió en estos poemas, se metió en muchas de las cosas que yo hago. Y creo que la importancia que esos escritos pueden haber tenido es precisamente porque ahí se armó como una corriente entre lo que pasaba y lo que hacía yo aquí. Cotorra que atraviesa Manrique. De súbito, una cotorra mínima va a desplazar su pico por la calle Manrique. Dos negras se aproximan desde la multitud en un vaivén de hamacas vivas columpiadas por el viento del Golfo. Un vendedor de periódicos apenas puede pregonar, absorto ante el fulgor de la cotorra y la belleza natural de las negras. La calle Manrique es un boceto del andaluce y se detuvo el vendedor como alguien que acaba de descubrir todo un zoológico. Aquí siempre hubo mucho sonido, mucho ruido. Yo recuerdo y he escrito sobre eso, ese mundo sonoro tan fuerte, tan especial, que incluso llegaba en las madrugadas y así. Yo escuché de veras los ritmos más impresionantes que puedas tú escuchar, improvisados por la gente, con instrumentos que no te sabría describir en este momento, pero recuerdo mucho los coros de clave, la gente pasaba y cantaba una cosa, también podía ser una rumba, dependía del estado de ánimo que tuviera la gente. Y a mí no se me olvidará nunca la primera vez que me llevaron a una rumba, porque yo andaba con mi tío, que quería mucho, mi tío Juan, que era un rumbero maravilloso. Y me llevo a un lado, me llevo a un sitio, yo entro al lugar, yo no sabía qué era muy chiquitica. Y la rumba me fascinó, la verdad, pero me llamó, yo veía, porque era una cosa que se hacía con instrumentos que la gente lo hacía con las manos, la gente hacía la percusión con el cuerpo. Había unos tamboreros, pero la gente también bailaban con los hombros, se tocaban así, hacían ritmo y acompañaban, igual que las palmas. Y a mí aquello me fascinó, pero me di cuenta que aquello era un mundo que yo no conocía, que estando en mi entorno y todo, dice, ay, qué raro están esta gente, ¿qué pasará aquí? Mi tío me dice, bueno, ya nos vamos, y nos fuimos. Y cuando yo llegué a la casa, dije, mami, tío me llevó donde estaban unos negros que nada más que bailaban y tocaban, porque yo, esa primera impresión, esa rumba, yo no la he olvidado, y ojalá pudiera recordar las cosas que oí cantar ahí. Entonces, todo eso te dice muchas cosas en relación con
nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Ese mundo de que era el mundo prohibido, era el mundo más auténtico y el mundo más original y el mundo que después empezamos a apreciar en sus grandes valores. Había todo un ambiente en los barrios, ¿no? Donde se mezclaban muchas cosas, no solamente era la música clásica, no solamente era el jazz, no solamente era el feeling, sino había también las comparsas de los barrios que también de alguna manera influenciaban a nosotros en el barrio de Nancy, en el barrio mío, y la música tradicional, la vieja trova que siempre ha estado muy presente en el imaginario de Cuba, todo el mundo, todas las generaciones han tenido esa influencia, ¿no? Los poetas populares siempre de alguna manera han estado ligados a la canción, a la música. Creo en última instancia que la poesía es una forma escrita o verbal de lo que es la música. En nuestra generación, Nancy Morejón y otros poetas de nuestro grupo hicieron suya algo que estaba ocurriendo musicalmente entre nosotros, que era el feeling, que es, como todos sabemos, una modalidad de la canción cubana, de la canción amorosa precisamente, y que tiene un ritmo, una sensualidad, un poder de conceptualidad muy grande. Cuando te amo, no conozco paredes ni trastes. Y eso Nancy lo recoge de una manera muy particular, muy personal. Por ejemplo, en Richard trajo su flauta, un poema fundamental en la obra poética de Nancy Morejón. Richard trajo su flauta, sin el menor ruido, con las venas del coñac y el danzón de Romeo, se apoderaba a vuelo egues de un sillón patidifuso y tieso. Allí se unen dos vertientes, la del el feeling y la de, por ejemplo, de las orquestas típicas cubanas, por ejemplo, como es la Aragón, que de alguna manera son como crónicas de la realidad. Los orichas oscilaban tranquilos alrededor de los dedos. Los dedos de la mano derecha disminuían el ritmo lentamente. El esperado trae su flauta. Todos pedíamos su presencia alrededor de la mesa caoba. El oro del hogar se derrumbó sobre sus hombros, misteriosamente. Maravilloso estar entre nosotros, Richard, con esa flauta sola. El poeta no es un cronista de su época, ni mucho menos, pero sí coge ese sentir que de alguna forma en las canciones sí están y se nutre de ello y crea algo nuevo. Parque Central, alguna gente, 3 p.m. El que atraviesa un parque con árboles sagrados, el que pasa con los ojos abiertos y cerrados, amando el golpe de la revolución en los ojos, el golpe que se lleva en los ojos y en la cintura, el que se sostiene de esa luz, puede que sepa de la noche y el vino, porque en los parques y en este que es central, el de La Habana, los viejos se sientan en un banco, encienden un tabaco, se miran y conversan de la revolución y de Fidel. La ciudad rinde así su homenaje a quien supo librar a la patria de una de las tiranías más sangrientas que registra la historia. A todos los hombres que murieron del pueblo y su sangre para tomar el sol de la tarde en La Habana, Cuba, territorio libre de América. Las familias específicas de Nancy y mía, nuestros padres los dos eran comunistas y estábamos muy involucrados con la lucha contra Batista. Entonces la revolución fue una apertura muy grande, primero quitarse la dictadura aquella, ¿no? Pero también fue una apertura muy grande porque se empezaron a crear unas expectativas y unas posibilidades en el mundo que a nosotros nos interesaba, que era el mundo de la cultura extraordinaria que nunca había existido. Mira, lo primero que hizo la revolución
en referente a los afrodescendientes, y ya cuando ya hay que involucrar lo que es el problema del racismo, que había sido una cosa muy poderosa, fue a abolirlo, pero con un decreto ley. Y eso para mí fue maravilloso. Y empiezo a ir a lugares que a mí no se me había ocurrido que existían. Y yo estaba azorada de ir a una recepción, de ir a una escuela, de tener un trabajo como que tuve en el ICR desde el año 61. Me convertí en otra persona. Para mí la revolución es mi vida. Por eso en el discurso de aceptación del Premio Nacional de Literatura, yo digo, soy una de sus criaturas. El carácter nacional que trajo a nosotros es fundamental. Y esa nación que se instala a partir de entonces es una nación diversa, es decir, es una nación que no se siente como un eco o una resonancia del mundo hispano exclusivamente, sino es una revolución que plantea que somos mestizos y que el componente africano de nuestra cultura forma parte de la cultura cubana. Es inconcebible Cuba sin ese elemento, es algo verdaderamente esquizofrénico. Toma esta flor, dime tu nombre. Tengo un pan y algunas luces simples en la noche. Tengo un libro y una rosa esmirriada entre las manos. Tengo todos los vientos y una precisa voz para los prisioneros. Tengo una isla poblada y ningún barco, ningún fantasma ajeno la podrán disolver entre las aguas. ¿Qué es lo que espero cuando te llamo? ¿Qué es lo que pides cuando respondes hacia Quizá éramos demasiado liberales, quizá éramos demasiado ingenuos, demasiado optimistas, porque todos pensamos que la varita mágica de la revolución nos lo abría todo y nos lo permitía todo. Yo creo que simplemente lo que nos daba la oportunidad de, y que nosotros teníamos que hacer el resto. Era sin lugar a dudas una ayuda, algo importante, pero no lo es todo. La revolución no es una persona, la revolución no son tres personas, la revolución es toda una serie de circunstancias y acontecimientos que a veces en su desarrollo se contradicen, se niegan, se transforman. Y nosotros creo que pagamos eso. Creíamos que podíamos mostrarnos tal como eras, que podíamos pensar como pensábamos, decir lo que decíamos. Y eso provocó indudablemente algunos malestares en los que ya molestábamos, sin lugar a dudas. Se dio la posibilidad de la igualdad, pero hasta ahí llegaba lo que podía la revolución. Ya la casualidad que con leyes no hay nada que se pueda, porque por debajo siguen sucediendo las cosas. Yo me acuerdo que yo no podía decir nada que no fuera de acuerdo, porque me decían, pero tú que eres negra. No, como yo era negra y todo tenía que estar, bueno, yo tenía que estar agradecida. Yo muchos años después aprendí que yo no tenía que agradecer nada, que a mí se me habían restituido mis derechos y que de todas maneras me lo estaban socavando y yo tenía que luchar pero muy fuerte, abrazo partido contra eso, y que tenía que tener una voz poderosa para poder hacer eso. Mirar adentro. Del siglo XVI data mi pena y apenas lo sabía porque aquel ruiseñor siempre canta en mi pena. Caminé por las calles más viejas de la antigua ciudad. El prejuicio racial es una cosa que se hereda, que considero yo que puede estar bien alimentado en familias que la transmiten a sus hijos y que esos hijos cuando están en una sociedad determinada traen el prejuicio racial en el que han sido formados. Estos son fenómenos que van a la conciencia
y que no se resuelven ni por represión, como es natural, como es de esperarse, ni con decretos, porque son elementos que están en la conciencia individual. Lo que se hizo en varios siglos no se va a demoler hasta que no pasen milenios. Con esto te quiero decir que la vida nuestra es de lucha, pero de una lucha ahí sostenida, recordando, memorizando. Cada día salen cosas nuevas, escribimos, cantamos a nuestra gente a su modo, respetamos, amamos y enseñamos. Quiero entrar a ese restaurante instalado como un espejismo sobre los negros arrecifes, sobre el vaho enmudecido de infinitas cadenas bajo el mar. Quiero que me abran la puerta repujada y sentarme a una mesa de hierro cuyo mantel bordado me recuerde los encajes de mis abuelas y me haga transitable este paso nocturno hacia el delirio. Antes del 59 existían figuras negras, mulatas, escritores que habían escrito en el siglo XIX o el siglo XX, Nicolás Guillén, Rosarena, etc. Pero a partir del 59 es que surge la primera gran generación de escritores afrodescendientes que desde adentro tratan de llevar a la literatura nuestra ese aspecto que era como el lado oculto de la luna, sin autoexotismo. La intimidad familiar, nuestras concepciones religiosas o filosóficas, nuestro concepto de la solidaridad de grupo, ese patrimonio extraordinario que heredamos de África y que está vigente en grandes sectores de la realidad cubana y de Afroamérica, por supuesto. Nosotros, a través del puente, pudimos publicar nuestros primeros textos que marcan un hito en la historia de la literatura nuestra. Lo que escribíamos y cómo lo hacíamos no le gustaba a determinados sectores que representaban la cultura hegemónica y tuvimos obstáculos en la publicación y en la divulgación. Pero gracias a José Mario, que era el alma de ese editorial, él mismo con su dinero pagaba las ediciones de los libros y hasta los distribuía para su venta. Fue un espacio, digo yo, de fundación. En el grupo del puente se hablaba de mucha gente joven, porque el propósito de ellos y de ellas era precisamente promover, lanzar a la gente que aún no había publicado. Y por supuesto Nancy estaba entre ellos. Yo no creo que existiera respecto a nosotros con nuestra condición de afrodescendientes una idea común. Cada una tenía su propia visión de ese mundo, que sabíamos que nos era necesario rescatar nuestras memorias y que iba a ser algo muy novedoso si se lograba. Y todo lo que éramos afrodescendientes supimos que teníamos que no solamente recordar, sino investigar y dejarlo todo escrito. Mujer negra, todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla. Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve. Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí.
Me sublevé. En esta misma tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no, igual que yo. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. Era a Guinea, a Benín, era a Madagascar o a Cabo Verde. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Me fui al monte. Mi real independencia fue el Palenque y cabalgué entre las tropas de Maceo. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña, bajé de la sierra para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno, nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga madera ya resuena. Estaba yo en la casa de Peñalver y no sabía si estaba dormida o si estaba despierta, y entonces yo miré hacia una ventana que daba para una escalera de caracol en espiral típica de estas casas de La Habana, y yo ahí vi una mujer negra, gruesa, fuerte, trepada a un mástil, y yo quise contar la historia de esa mujer, tal como más o menos me trataba de decir ella o yo trataba de reproducir. Y así nace Mujer Negra, sin mucha conciencia de todo lo que iba a pasar después con el poema. Yo digo que lo escribí como Nancy Morejón, en la condición de negra y de mujer que tengo, y que bienvenidos aquellos a quienes sirve para luchar por los derechos civiles, por los derechos de igualdad racial o de cualquier tipo y de identidad. Yo creo que la repercusión de la obra de Nancy es importantísima. Ella le da una vuelta de tuerca a lo que habían hecho otros poetas sin negarlo. Todos esos temas recurrentes en la obra de Nancy son temas que no se habían tratado antes de esta manera, o que no se habían tratado algunos ni siquiera, y mucho más visto desde la óptica de una mujer negra. Yo creo que Nicolás Guillén descubrió para la literatura cubana al negro. Y Nancy y nuestra generación se ha preocupado de reinventarlo, dar las posibilidades ya del negro, no solamente mostrar que era lo que se preocupaba Nicolás, lo que le impedía ser, sino demostrar lo que puede ser. Mujeres nuevas. La flecha ecuatorial perdida aún bajo los párpados. Flores silvestres en el pecho, quemadas por todos los salitres del mundo. Oh simples mujeres nuevas, simples mujeres negras, dando el aliento vivo de una luz nueva para todos. Si Nicolás Guillén descubrió al negro para la literatura cubana, Nancy lo reinventa. Trata de dar sus sueños, sus aspiraciones, y para hacer eso uno tiene que inventar sus locuras, ¿por qué no sus pasiones? Si en los años 20 y 30 la poesía de Guillén y de otros negristas, yo digo la de Guillén porque hubo otros poetas negristas que cayeron en el pintoresquismo, en el folclorismo, en el denigrar inclusive la imagen de la mujer. Inclusive la mujer de Guillén también es una mujer vista desde el punto de vista de un hombre. La mujer de Nancy es una mujer que lucha, que tiene una historia detrás. No es la mujer objeto. Amo a mi amo. Amo sus manos que me depositaron sobre un lecho de hierbas. Oyendo hablar a los viejos guardieros, supe que mi amor da latigazos en las calderas del ingenio, como si fuera en un infierno el de aquel Señor Dios de quien me hablaba sin cesar. Mi amor es como la maleza que cubre la dotación, única posesión inexpugnable mía. Maldigo
esta bata de muselina que me ha impuesto, estos encajes vanos que despiadado me endilgó. Amo a mi amo, pero todas las noches, cuando atravieso la vereda florida hacia el cañaveral donde a hurtadillas hemos hecho el amor, me veo cuchillo en mano, desollándole como a una res sin culpa. Ensordecedores toques de tambor ya no me dejan oír ni sus quebrantos ni sus quejas. Las campanas me llaman. Mis poemas de tema negro no hubieran nacido si no hubieran existido los de Nicolás Guillén. Naturalmente en mí está la condición de género que le da a ese tema otra dimensión. Ni mejor ni peor, es otra, hay una diferencia. En el caso de Amo mi amo, yo pienso que bueno, no podría Guillén haber escrito un poema así, como es natural, pero sí en Mujer Negra, en otros poemas míos que Negro, por ejemplo, eso es así. Yo lo he dicho siempre, no en este momento, sino a un joven, yo le debía extraordinariamente a Nicolás Guillén. Guillén era un lector de poesía, un lector de tanta buena literatura y consideraba que la calidad era lo que marcaba el trabajo de un escritor. No bastaba que profesara y que apoyara buenas causas nobles, sino que esas causas nobles estuviesen apoyadas por un oficio literario, porque donde no hay una calidad, el mensaje que pueda tener ese texto, ¿no? Si es un texto endeble, malo, pues sencillamente no funciona y para él no tenía sentido. La literatura es un poco atrapar el tiempo, fijar cosas. A veces tú lo haces con conciencia, a veces no lo haces con conciencia. No siempre yo sé lo que voy a escribir y muchas cosas que escribo que yo no he pensado que las he escrito. El que lee es el que me advierte y me dice, mira, quisiste decir esto. Por eso cada texto tiene su lector y cada texto es los lectores que tenga. La poesía para mí es como respirar. Es algo que no puede quitarme nadie, es decir, en mi discurso de aceptación del Premio Nacional de Literatura yo digo eso, es decir, que yo considero que es más importante leer que escribir. Y por supuesto para escribir tienes que leer mucho, la lectura es la base de toda actividad intelectual. Yo en eso siempre cito a Ernest Hemingway, y que decía, la inspiración que me agarre trabajando. Eso quiere decir que uno cree en la inspiración, pero la lectura es un trabajo. Alfombra, para Lourdes Casal. La idea del poema entra por la ventana, perfumada quizás sin avisarme. ¿Logré acaso engañar tanto anhelo extraviado? Es como si una alfombra, como si alguien me pusiera a los pies una alfombra y firme ya pudiera emprender limpio vuelo con la benevolencia yo de aquel lector cuyo sueño anidaba la lectura de Boti. No puedo, oh sueño firme, oh velámenes claros hacia mi cuerpo rojo, y la idea del poema ya no está, ya no está. Mucha gente confunde y piensa, la inspiración supone como una cosa venida, que llegó del cielo, que cayó, que entonces, no. La inspiración es un momento a través del cual tú expresas una cosa, eso es sagrado, porque hay una fuerza, hay una energía. Pero eso no quiere decir que usted no sepa leer, no lea, que no tenga asociaciones a partir de sus lecturas, porque todo texto viene de otro y de otro y de otro y de otro, por lo tanto usted tiene que saber qué quiere con ese texto. Yo puedo estar inspirado y no escribir bien. No se trata de que me paré en la ventana y porque me paré en la ventana va a venir un poema. No. Eso forma parte de algo que tú cultivas y que sabes y que viene. Pero hay que respetar ese impulso, ese ánimo, porque de lo contrario uno se comercializa, que es una palabra que, es decir, ya yo sé que con tal cosa triunfo
me pongo nada más que escribir esas cosas que sirven y me olvido de lo demás, es decir, que no busco. La inspiración es tú te dejas llevar y hay una cosa que tú encaminas, pero siempre en función de la calidad literaria, no de lo que te va a dar dinero o de lo que te va a dar fama o de lo que te va a dar incluso prestigio. Nancy no se ha dejado aturdir por ninguna cosa en el mundo, no se ha dejado, hubiera podido irse por el camino más fácil siempre, para lo que quisiera, y no lo hizo. Ella tomó caminos que no son nada fáciles, pero que ella pudo amarrarse a ellos. Y así tuvo la percepción, esa percepción que ella tiene de los sitios, de los personajes, de la historia propia nuestra. Peñalver 52. El fondo oprimido de las piedras, que no son piedras, sino arenilla y musgo polvoriento, descansa sobre la pátina sideral de los alambres entretejidos como en un trapecio de circo pobre aproximándose en cámara lenta. Hay un paisaje frente a mis ojos como después de una batalla que pone mi cabeza en esta vida, en estas paredes traspasadas de humedad. Son unas manchas prietas, parduzcas, negras, acorraladas por aguaceros de cemento infinito transcurriendo sobre el espacio amado. Hay un paisaje frente a mis ojos cuando aspiro la atmósfera de 4 siglos y un coro de claves entra en mi ensueño sobre la carcomida piel de los lagartos del portón, donde aletean algunas aves piando, volando hacia lo alto de la mañana. Hay un ánimo limpio entre los cables colgantes de Peñalver 52, indecisos, atónitos, que pretenden ser arcos perfectos de la ciudad dormida. Ciudad mía, mi ciudad de todas estas lunas y 1000 amaneceres, ¿cómo puedes respirar todavía y acoger en tu seno esas aves que bajan de los cables, sembrándose en tus bordes, clavándose en mi pupila fija, entre el montón de ráfagas con que el viento te toca? Un polvillo amarillo, fugaz, falaz, te elige entre todas las princesas posibles. La mirada de Peñalver 52, que es un poema muy importante, es una mirada que se percata de ausencias, de escaseces, de cosas irreparables y que no se reparan. Pero esa mirada, a mi entender, está marcada por un sentimiento de amor. Y finalmente, yo califico eso, la llamo princesa a la ciudad. Lo importante de ese poema, porque yo misma lo siento, es decir, es un acto de amor, un acto de fe, de amor y de reafirmación. Ya vendrán tiempos mejores. Y ya todo eso, y esas paredes se pintarán y tendrán la luz que tienen por dentro. Porque hay una luz y una dignidad que hay dentro de eso, que se van a imponer a cualquier tipo de deterioro. Cuando uno nace, vive, ¿no?, en una ciudad con mar, el mar es democrático porque el mar está ahí, tú lo ves siempre. Al viajar, tú sabes, cuando uno va a una ciudad que no tiene mar, extraña extraordinariamente, porque algo te falta, no sabes qué es, y a los pocos días sabes que es que no ves el mar. Renacimiento. Hija de las aguas marinas, dormida en sus entrañas, renazco de la pólvora que un rifle guerrillero esparció en la montaña, para que el mundo renaciera a su vez, que renaciera todo el mar, todo el polvo de Cuba. El mar también tiene una historia. Las cosas van y vienen por el mar,
Incluso situaciones extremas de peligro, de riesgo en nuestra historia provienen del mar, es nuestra frontera. El mar forma parte también de algunos fenómenos atmosféricos. Nosotros todos los años somos víctimas de los ciclones. Entonces el mar es todo, es decir, ahí se concentran tantas fuerzas telúricas y espirituales y de todo tipo, históricas, que no podemos vivir sin el mar. Y en mi poesía pues siempre está. Que tal vez exista, está de fiesta la imaginación. Esa chatarra que se ve en la orilla son los restos del Coral Island. Decía mi padre, hechizado por las columnas de luz blanca que levitaban de los huecos rojizos, que tal vez sirvieron de anteojos a la proa de ese gran transatlántico que, dice mi padre, era el Coral Island. Vamos sentados en un ómnibus cotidiano, rápido y caluroso, como este mes de julio de 1986. No quise preguntarle porque me dio un vuelco el corazón. Un zumbido de mariposas también me impidió hacer preguntas. Mi padre me miró de un modo peculiar. Habíamos entrado los dos a reconocernos en aquel himno del pasado, mi padre y yo mirándonos sin decir nada. Yo solo tenía oídos para escuchar el chirriar de las olas contra los hierros tutelares del Coral Island. Y pensé en una historia de amor, en una pasión desmoronada sobre dientes de perro y espuma de mar, una loca pasión bien muerta, fenecida, de la que ni siquiera se desprende ya una columna de luz blanca, ni el portento a la vista que se llamó alguna vez el Coral Island. Esa chatarra que se ve en la orilla son los restos del Coral Island, volvía a decir mi padre sin mirarme. Nancy nos ha acomodado con moldes, nos ha acomodado con estructuras. La forma en que ella imbrica lo que ella es, su procedencia, con la historia, con nuestros ancestros, con nuestra realidad, con nuestros mitos, con la realidad también, si tú quieres, social, a mí me parece francamente asombrosa. No en balde ha sido tan publicada en el extranjero y acaba de ganar este premio en Macedonia recientemente, porque su poesía, partiendo de sus raíces, ha sabido escoger de ella lo primordial, aquello que trasciende, aquello que puede conmover a cualquier ser humano, esté donde esté, porque muestra eso, los sueños, las ansias, los problemas y, por qué no, las aspiraciones y los logros del cubano actual. Siempre me ha marcado profundamente la personalidad de Nancy, su disciplina extraordinaria, su profundo conocimiento de la literatura, la transparencia de su verbo. Su literatura se ha ido depurando a lo largo de los años hasta convertirla en lo que hoy es, para mí, la más importante poeta afrodescendiente de lengua española contemporánea. Y aún hoy, cuando participo de alguna actividad donde le entregan premios a Nancy, yo la abrazo, le doy un beso y le digo bajito al oído: Nancita, aquí están tus padres, Pipo y la China, disfrutando con nosotros. Ellos deben estar muy satisfechos y muy felices de ver que su niña ha llegado a lo que siempre aspiró. Y ya modukbe fobae, y ya modukbe fobae o batala toaro agolona, y ya modukbe yale yalode
Madre, te hacemos una reverencia. Madre, te hacemos una reverencia. Madre, por protegernos. Pedimos que se abran todos los caminos para alabarte a ti, Madre nuestra. Tú dominas las horas de mi vida, te impones, no hay sitio para más, me inspiras emociones ardidas que otras veces amor me negó. Tú dominas mi mañana tranquila, mi noche se estremece de ti. Temo que esta devoción me impida conservar prendidas en tu ser las ansias de absorber mi amor con que dominas. Dominas mi mañana tranquila, mi noche se estremece de ti. Temo que esta devoción me impida conservar prendidas en tu ser las ansias de absorber mi amor con que domina.